Reciban un cordial y fraternal saludo. Como siempre, sean bienvenidos a nuestro curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión, vamos a conversar brevemente sobre el significado de la palabra Kyrie. En muchísimas, digamos, expresiones, ritos, palabras de carácter místico, hemos podido escuchar esta frase o esta pequeña palabra que tiene un simbolismo espiritual realmente trascendental. Cuando nosotros escuchamos el término Kyrie, estamos oyendo un término griego que se desprende de la palabra Kyrios y que a su vez significa oh Señor, y que comienzan normalmente las invocaciones de perdón de la tradicionalmente llamada misa tridentina, es decir, la misa eucarística. Su origen, tal vez, de acuerdo a lo que mencionan algunos escritores, algunos investigadores, se remonta al siglo II después de Cristo, obviamente. Cuando escuchamos la palabra Kyrie, normalmente es una invocación que se hace a Dios al principio de la misa, luego de hacer el introito o luego de hacer la introducción. Eso es lo que nos enseña el diccionario de la Real Academia Española. Fíjense que si seguimos estudiando la palabra Kyrie, esta mística palabra griega la podemos encontrar combinada con otros términos místicos que evocan alguna particularidad del Todopoderoso. Y fíjate que es interesante decir de que Kyrie, cuando lo combinamos con otras palabras, evocan alguna personificación o alguna característica del Padre Celestial. Entonces fíjese que en ese sentido, por ejemplo, hemos escuchado la palabra o la frase Kyrie eleison. Personas, hombres y mujeres, muy místico, que pertenecen a ciertas órdenes iniciáticas, de pronto para ellos es muy común escuchar esta expresión. Y resulta que el Kyrie eleison es el nombre común de una importante oración dentro de lo que es la liturgia cristiana, que normalmente se ven en algunas formas espirituales y que incluso esta expresión, ¿verdad? También aparece como una oración dentro de rituales, entre comillas, esotéricos, ocultos, que manejan órdenes también cristianas antiguas, que de pronto entregan sus enseñanzas a grupos selectos o de personas que han tenido la preparación para poder luego de la misma acceder a ciertos tipos de ceremoniales. Esta expresión o esta combinación del Kyrie con eleison significa Señor, ten piedad. Repito, Kyrie eleison literalmente se traduce como Señor, ten piedad, donde Kyrie, como acabamos de decir hace unos instantes, significa oh Señor, mientras que la palabra griega eleison significa compadecerse. Por esto que al combinarla simplemente significa Señor, ten piedad. Es decir, Kyrie eleison lo podemos traducir como Señor, ten piedad. Si nosotros revisamos el diccionario esotérico del gran y venerable maestro Laxmi, él a esta palabra de Kyrie eleison le entrega exactamente la misma traducción que acabamos de mencionar ahorita. Es decir, Señor, ten piedad. Otra forma a través de la cual podemos conseguir combinada la palabra Kyrie es con el Mitra. Kyrie, Mitra. Resulta que en la antigüedad Mitra era un dios solar, un dios persa, cuya adoración se difundió más tarde en la India e incluso se extendió esa adoración hasta lo que se conoció como el Imperio Romano. Además, Mitra fue conocido como el dios de los contratos, el dios de las alianzas, el dios de la amistad. También supervisaba
el paso ordenado de las estaciones del año, mantenían el orden cósmico y era el responsable de conceder la gracia divina a los reyes, legitimando su gobierno. Y como protector de los creyentes, también era invocado por los guerreros antes de las batallas, por lo que pasó para ser conocido también en su momento como un dios de la guerra. Todas estas características que representa el antiguo dios Mitra ha llevado a que hoy por hoy esa expresión Kire Mitras se pueda sintetizar con una traducción más sencilla que significa Señor del Poder. Señor del Poder, de hecho, frase que en su momento, en el diccionario esotérico, si más no recuerdo, tradujo el venerable maestro Lakshmi. Además del Kyrie Eleison, del Kyrie Mitra, podemos conseguir en ciertas liturgias ceremoniales de antiguas órdenes iniciáticas la palabra Kyrie Abraxas. En algunas enseñanzas, ¿verdad?, que ya hemos entregado a través del canal, conversamos sobre la Abraxa. Y fíjense que Abraxa es el nombre esotérico que se da o que dieron en su momento los basilidianos al Logos. Es el nombre esotérico que en su momento le dieron los basilidianos también al Demiurgo, al gran arquitecto del universo. Kyrie Abraxa se puede traducir también como "Oh Señor del Verbo". ¿Por qué? Porque Abraxa también es conocida en una de las traducciones que se le da en diferentes, digamos, escuelas espirituales, es la de verbo o hijo, Cristo, palabra. O Señor Demiurgo también se le podría traducir. Kyrie Abraxa se le puede dar la connotación de oh Señor, arquitecto del universo. Incluso puede ser traducido el Kyrie Abraxa como oh Señor del fuego. Sin embargo, el venerable maestro Lakshmi, en la obra que recientemente le estábamos comentando, el diccionario esotérico, define la expresión Kyrie Abraxa como Señor sin mezquindad. Señor sin mezquindad. Otra combinación que nosotros podemos encontrar en diferentes tratados de la palabra Kyrie es con la palabra, sí, valga la redundancia, falo, es decir, Kyrie Falé, que en pocas palabras significa el señor del falo o el señor de la virilidad. Esta traducción, ¿verdad?, la confirma o la reafirma el venerable maestro Lakshmi, porque precisamente él traduce el Kyrie Falé como señor de la fuerza generadora o señor fálico, y eso nos trae a colación, nos trae a la memoria aquellos antiguos y extraordinarios cultos que se rendía precisamente a la fuerza creadora, a la fuerza generatriz, al antiguo falo, pero no como de pronto puede ser visto hoy por hoy, llenos de, qué sé yo, de una terrible picardía, lleno incluso de morbosidad, de lascivia. No, 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 no. En la antigüedad realmente, cuando rendían culto al falo, era un culto sagrado, era un culto divino, era un culto trascendental, era un culto inmaculado y que no estaba manchado precisamente por lo que acabamos, perdón, de mencionar, como lo es la morosidad, la lascivia y todos esos aspectos que se desprenden de una asquerosa lujuria. Fíjate que cuando nosotros estamos hablando del Kyrie Eleison, del Kyrie Abraxa, del Kyrie Falé, del Kyrie Mitra, estamos hablando de palabras que a la vez son mantras, es decir, son palabras de poder que de acuerdo al venerable maestro Samael Aumbeor se usaban y se siguen usando en ciertos círculos para invocar a los grandes maestros de la luz. Repito, a su vez son mantras, son palabras de poder, son, digamos, hasta palabras mágicas que se pueden usar
al igual que en los tiempos antiguos, para evocar, para invocar a los grandes seres, a los grandes maestros trascendidos de la luz. También en su momento enseñó el venerable maestro Samael Aumeor que combinados con otros mantras se utilizan este Kyrie Fale, Kyrie Mitra, Kyrie Abraxa, Kyrie Eleison para despertar el sagrado Kundalini. Incluso estas frases sagradas, extraordinarias, que forman parte del misticismo trascendental, pues también ayudan a invocar el fuego crístico sagrado de acuerdo a las enseñanzas del Kalki, Buda, Maitreya, de la gran era de Acuario. Si a usted le gustan nuestras enseñanzas, agradecemos infinitamente que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde misión suscribiéndote, ¿verdad? En nuestro canal, ayudándonos a compartir la misma y apoyando con un valiosísimo like. Me despido de todos ustedes, rogando, implorando, suplicando al Altísimo que te llene de infinitas bendiciones y protecciones a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias.